Continuando con la secuencia de videos para la estimación del riesgo operacional, hoy nos vamos a centrar principalmente en el modelamiento de variables aleatorias como variables aleatorias lingüísticas. Esto debido principalmente a la gran cantidad de información cualitativa que el riesgo operacional incorpora. Para ese modelamiento nosotros vamos a apelar al método de Camins y luego más adelante vamos a llegar a la construcción del concepto de variable lingüística y del concepto de conjunto borroso. Esto todo dentro del marco o del contexto de la lógica borrosa. Para, para el modelamiento de estas variables aleatorias como variables aleatorias lingüísticas voy a retomar el video que teníamos en la clase anterior y voy a trabajar sobre la variable de frecuencia y severidad que muestreamos anteriormente. Entonces, para tal efecto, pues voy a crear dos hojas adicionales dentro del archivo de Excel, uno que va a alojar la variable lingüística de frecuencia y uno que va a albergar la variable aleatoria de severidad, o la variable lingüística de severidad. Entonces, voy a tomar estos valores, voy a tomar la frecuencia muestreada, le voy a asignar aquí su celda, cuento los datos, que son 1000, recordemos que trabajamos a una confiabilidad del 99,9% y con un error con respecto a la media del 3%. Eso nos da un total de 1000 datos. Luego vamos a trabajar sobre la severidad. La voy a colocar aquí. Como siempre, este modelamiento es mucho mejor hacerlo sobre variables aleatorias que son continuas y no discretas. Entonces, por eso todo este proceso lo voy a hacer primero con la variable aleatoria de severidad, que es una variable continua, y luego pasaré al modelamiento de la variable aleatoria de frecuencia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer acá para poder descubrir la estructura intrínseca de la variable de severidad es construir unas semillas. Entonces, hay una cosa importante dentro de este tipo de riesgo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un histograma de frecuencia, dijimos que íbamos a tomar 10 intervalos. Cuando estamos hablando de variables aleatorias lingüísticas, lo mejor es tomar una escala de 5 valores. Esto con el fin de que nosotros podamos caracterizar una variable en términos de muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Para el riesgo operacional, ese universo de discurso puede cambiar un poco, o probable, casi probable, con certeza, casi con certeza. Entonces, una de las cosas importantes cuando nosotros estamos describiendo esta variable es que vamos a crear 5 intervalos y cada intervalo va a tener unas características cualitativas. Entonces, para el modelamiento de esta variable, lo primero que vamos, como variable aleatoria lingüística, lo primero que vamos a identificar es el máximo y el mínimo de la variable. Entonces, buscamos aquí el mínimo, perdón, vamos a buscar el mínimo. Aquí viene el lugar del max, perdón. Entonces, construimos el max, buscamos el mínimo. De la variable aleatoria de severidad. Lo primero que yo quiero es, como yo quiero descubrir la estructura intrínseca de la variable, como les dije anteriormente, la voy a descubrir a través de 5 intervalos o 5 semillas o 5 valores concentradores de la información. Entonces, lo primero que voy a crear va a ser 5 semillas. 5 semillas o 5 concentradores de la información. Aquí yo lo que quiero es buscar 5 números aleatorios que estén entre el máximo y el mínimo de las variables aleatorias. Entonces yo voy a colocar aleatorio para crear 5 numeritos aleatorios y para crear los números aleatorios entre 0.084 y 16,84. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer como una relación lineal para ese número aleatorio. Entonces tomo como mínimo
tomo el mínimo, más, busco la diferencia entre el máximo y el mínimo, menos el mínimo, y lo multiplico por el aleatorio que tengo aquí arriba. Entonces mire lo que establezco ahí como digamos una regla de 3 entre el máximo y el mínimo. Miren que voy a encontrar 5 números que van a estar entre el máximo valor y el mínimo valor, y los vamos a dejar aquí que fluctúen entre el máximo y el mínimo. Eso es una cosa importante. Entonces habíamos mencionado que tenemos que calcular, luego de que ya tenemos pues estos valores como concentradores de información, ahora tenemos que decir, bueno, este primer valor, ¿a cuál de estas semillas está más cercano? ¿O con cuál de estas semillas presenta mucho más afinidad? Para ese tema nosotros vamos a utilizar la distancia euclidiana. ¿Qué distancia hay entre ese número y cada una de las semillas que he definido anteriormente? Aquí coloco la distancia de un dato a una semilla. Miremos cuál es la distancia que hay de una semilla a un dato utilizando la distancia euclidiana. Entonces vamos a mirar cómo es esa distancia. Miremos que esta distancia se traduce en un valor absoluto entre una semilla y un dato realmente, no como está como una sumatoria aquí, que aquí lo que estoy haciendo es sumando cada una de las distancias a una semilla específica, pero lo que necesito es particularmente de un dato a una semilla. Teniendo lo anterior, entonces vamos a construir las 5 distancias de cada uno de los datos a cada uno de los concentradores de información. Entonces aquí en cada uno de los datos lo primero que voy a decir es, voy a buscar el absoluto entre la semilla, cada una de las semillas, a este le voy a dar F4, pero asegurando la fila, menos cada uno de los datos, y aquí aseguro la columna. Esto es para poder arrastrar los datos y se vaya actualizando todo de manera automática. Entonces mire cómo es de fácil establecer la distancia entre cada uno de los datos y cada una de las semillas o los concentradores de información. Recordemos que este método se conoce como el método de K-means. Entonces comprobemos que la fórmula sí es tan buena. Miremos que ahí me calcula la información entre, perdón, la distancia entre la severidad y la semilla 5. Si esto lo tengo que hacer para los 1000 datos. Entonces vamos a arrastrar esta celda hasta los 1000 datos que tenemos disponibles. Y le damos doble clic acá para que nos calcule todo. Entonces la primera pregunta es, según las semillas que tengo ahí se pueden mover todas estas semillas. Voy a evitar que se muevan pues en este momento. Entonces lo primero que ahí me preguntan, bueno, ese primer dato tiene afinidad por cuál de todas estas semillas que tenemos arriba. Entonces lo más importante es mirar el número, el menor número. Miremos que en este caso pertenece a la semilla número 2. Entonces nosotros tenemos que identificar eso de forma automática, a qué semilla pertenece cada uno de los datos o qué afinidad tiene cada dato con cada una de las semillas. Entonces lo primero que vamos a buscar aquí es el mínimo o la distancia mínima. Eso nos va a dar un indicador de a cuál de las semillas pertenecen los datos. Entonces yo voy a buscar el mínimo de esta línea y lo voy a colocar acá. Entonces mire que la menor distancia está con respecto al dato 5. Lo que pasa es que estas semillas se van moviendo constantemente y después, cuando ya estemos seguros de nuestro procedimiento, vamos a fijar esas semillas para que no tengamos ningún tipo de problema. Entonces miremos que esto nos va indicando cuál es la mínima distancia de un dato a los 5 concentradores de información que tenemos anteriormente. Si nosotros ya queremos saber exactamente la semilla con la cual un dato tiene mayor afinidad, pues vamos a trabajar con esta funcioncita que se llama coincidir. ¿Qué quiero hacer coincidir? Quiero que este valor coincida con alguno de estos 5 valores que hay acá. Y lo que quiero es que la coincidencia sea exacta. Eso me va a permitir a mí decir, bueno, hombre, este dato pertenece a una semilla en específico.
bueno, aquí era 0 porque quiero una coincidencia exacta. Le doy Enter y mire que el modelo me va arrojando a mí a qué semilla pertenece cada uno de los datos. Miremos que habíamos dicho esta variable de severidad tenía un coeficiente de asimetría bastante alto, lo que nos indica que muchos datos van a estar como tendiendo a quedarse sobre la primera semilla o sobre el primer concentrador de datos. Coloquemos aquí el coeficiente de asimetría. Esto es importante siempre tenerlo en cuenta porque esto nos va a dar una idea o nos va a caracterizar claramente el riesgo operacional, teniendo en cuenta las variables aleatorias lingüísticas. Entonces ahora lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, listo, ¿cuántos datos pertenecen a la semilla 1, cuántos pertenecen a la 2 y cuántos pertenecen a la 3? Luego de que yo ya tengo agrupados los datos por cada una de las semillas, ahora lo que me voy a preguntar, bueno, el promedio de esos datos que pertenecen a la primera semilla, ¿cuál es? Entonces ahora nos vamos a preguntar cuántos datos pertenecen a cada semilla y cuál es el promedio de esos datos que agrupa cada una de esas semillas. Entonces vamos a ir acá, vamos a ir a buscar aquí en este lado, le voy a dar semilla, voy a buscar los datos que pertenecen a cada una de las 5 semillas que definí anteriormente y voy a contar cuántos hay, cuántos datos son, número de datos que agrupa cada semilla. Entonces le voy a decir acá, contar punto sí conjunto. Entonces le voy a decir cuáles son los criterios, cuáles son los que quiero clasificar, todos estos que hay aquí. Le voy a dar F4 y luego entonces aquí al lado le voy a dar punto y coma. ¿Y cuál es el criterio? Entonces voy a tocar este numerito del lado para que me diga cuántos pertenecen a la 1, cuántos pertenecen a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Uy, miremos que para el primer intervalo, bueno, aquí claro que se nos están moviendo, pero miren que hay un intervalo que tiene una predominancia por agrupar datos. Esto específicamente por el coeficiente de asimetría. Lo que pasa es que las semillas todavía no están organizadas de mayor a menor, entonces por eso es que los datos, pues es mucho mayor la agrupación en un intervalo que otro, pero porque no están organizados de mayor a menor. Entonces, aquí en este punto, ahora lo que vamos a hacer, vamos a calcular es el promedio de los datos. Por ejemplo, aquí hay 184 datos en esta primera semilla. Bueno, ¿y qué promedio tienen esos datos? Vamos a hacer promedio, punto, sí conjunto. Me dice que el rango del promedio, entonces el rango del promedio son los datos originales, porque esos son los que queremos, ya sabemos a qué semilla pertenecen, ahora vamos a calcularle la media de esos datos. Entonces le voy a dar F4 para que me quede quieto. Él me pregunta cuáles son los criterios, pues los criterios van a ser las semillas a las que pertenece cada dato. Bueno, aquí es importante darle F4. Y aquí al final entonces le digo el criterio, quiero que me saque el promedio del 1, del 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces miremos que acá ya tenemos los valores concentradores de información. Esto ya no se llama promedio ni se llama semilla, sino que se va a llamar clúster o agrupador de los datos. Recordemos que nosotros estamos trabajando con el método del K-means y este es el método del K-means. Entonces vamos a pegar vamos a colocar el título para que nos quede claramente. Entonces ahora hay una duda grande. Estos datos se están moviendo constantemente. Estos datos se están moviendo constantemente. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a fijar estos datos aleatorios que tengo acá. Miren que a veces hay unas semillas que no tienen ningún dato, entonces por eso es que tengo que asegurar que los datos se queden quietos. Entonces miremos que voy a dejar acá estas semillas fijas para que no se me muevan más. Entonces lo primero que vamos a hacer acá, yo doy
unos daticos. A ver, yo le doy aquí, sigo moviendo estos intervalos. Entonces miremos que cómo está organizada la información. Entonces le digo control C y le digo pegado especial valores. Entonces mire que ya no se me van a mover estos datos, por más que le dé F9 ya no se me van a mover. Ahora lo que tengo que organizar son estos datos de menor a mayor. Simplemente le voy a decir para organizarlos de menor a mayor para que uno pueda ver claramente desde el dato de concentración de información menor hasta el mayor. Entonces lo que voy a hacer es que los voy a organizar aquí en ordenar de menor a mayor. Le voy a decir orden personalizado porque están en un formato horizontal. Claro que igualmente los pudiera hacer mucho más fácil, es que es muy complicada la fórmula. Yo simplemente puedo copiar estos datos y colocarlos aquí. Los voy a colocar traspuestos para que, y decirle aquí que ordenar de menor a mayor. Entonces miremos que ya nos quedaron los concentradores de información organizados. Le digo copiar y le digo aquí transponer. Miremos que ya nos quedaron todos organizados y mire que la mayor cantidad de los datos se nos ubica aquí arriba. Si nosotros colocamos ese formatico condicional que vimos en el video anterior, este que dice aquí formato condicional, y colocamos las barritas de datos, mire que nos va a reflejar claramente en esos cinco clústeres, nos va a reflejar claramente la estructura de la distribución de probabilidad que posee esa variable. Cuando nosotros estamos hablando del riesgo operacional y queremos hacer gestión de este tipo de riesgo, es importante mencionar que cada una de las variables aleatorias lingüísticas está descrita por una serie de variables cualitativas, y es muy usual que desde la administración o desde la gestión se establezcan estas etiquetas cualitativas. Entonces, cuando nosotros hablamos por ejemplo de dos variables que son la frecuencia y la severidad, miren que aquí podemos agrupar todos los riesgos. Entonces, después vamos a hablar de esto, pero simplemente me voy a concentrar en las variables aleatorias de frecuencia y severidad. En un mapa de riesgos que bajé de esta página y que ustedes pueden mirar, aquí podemos encontrar la frecuencia cómo está descrita cualitativamente y la severidad cómo está descrita cualitativamente. Miremos que cuando la severidad es muy baja y la frecuencia es muy baja, hay muchos eventos de riesgo aquí, sobre todo en estos primeros intervalos, pero cuando ya voy aquí a estos intervalos rojos, que son severidad 5 y frecuencia 5, son muy bajos, pero van a tener un impacto muy alto. Desde la severidad, ¿cómo es ese impacto? Te lo voy a colocar aquí. ¿Cómo es el impacto sobre el riesgo? Entonces, si los valores están muy cercanos a esta primera etiqueta, le voy a decir, o a esta primera concentración de información, voy a decir que estas pérdidas van a ser insignificantes. Lo segundo va a ser un impacto menor, un impacto moderado. Miren que a medida que van aumentando el valor de la severidad, vamos aumentando el nivel cualitativo con el cual yo puedo describir una variable. Entonces miremos a lo que llegamos. Esto es lo que llamaba Lofty-Sadek, o estos son los conceptos básicos de lo que se conoce como de la lógica borrosa. Entonces en este momento ya tenemos un universo de discurso y tenemos la estructura intrínseca de la variable. Cuando nosotros hablamos de un clúster, hablamos como si fuera un conjunto circular que agrupa una serie de datos. Aquí nosotros lo que vamos a utilizar es una función exponencial o colocar un manto o una pseudoestructura de probabilidad para representar el valor de pertenencia que tiene cada uno de los datos a cada uno de los clústeres. Ese valor de pertenencia también puede estar dado en términos de la distancia. Si yo tengo una distancia muy pequeña, pues voy a tener un valor de pertenencia muy alto a una semilla. Si tengo un valor de pertenencia muy alto, es porque un valor está muy alejado de una semilla, y eso nos lo refleja claramente esta función exponencial. ¿Qué tenemos de todo esto? Tenemos x sub cj, que es el clúster, que ya los tenemos acá. Este sería, por ejemplo, este ya no sería x1, sino x sub c1, x sub c2. Bueno, aquí no lo puedo cambiar porque pues me daña los cálculos, entonces lo voy a colocar aquí
Lo voy a colocar aquí al lado. Voy a colocar estos valores de los k-mins aquí al lado para saber que este es x sub c1, este va a ser x sub c2, este va a ser x sub c3, este va a ser x sub c4 y este va a ser x sub c5, que son los clústeres que tenemos ahí. ¿Qué es lo único que nos falta? Nos falta el diámetro o el manto o los límites en donde yo voy a agrupar todos estos datos. Entonces, ¿cómo se calcula? Este diámetro se calcula como la distancia promedio del centro de cada clúster a los demás clústeres. Como había mencionado, entonces el tamaño de cada uno de los clústeres o el límite de agrupación de cada uno de los clústeres se calcula de la siguiente manera. Entonces voy a tomar los valores de los clústeres, voy a decir copiar y los voy a pegar aquí en este lado, pegar, voy a copiar estos datos nuevamente y los voy a pegar aquí traspuestos. A ver, mira, aquí no me lo dejo pegar, lo voy a pegar aquí arriba. Luego entonces puedo hacer esto, simplemente control X, control V. Lo más importante es establecer la distancia de cada clúster a cada clúster, como lo hicimos ahora. Ahora ya no vamos a trabajar sobre cada uno de los datos, sino sobre cada uno de los clústeres. ¿Cuál es la distancia que tiene cada clúster con respecto a los demás clústeres? Entonces, ¿cuál es la distancia que tiene un clúster a otro? Entonces aquí vamos a asegurar la fila, menos, y aquí vamos a asegurar la columna para que podamos calcular esto de mejor manera, de manera automatizada. Entonces miremos que entre un clúster y el otro va a ser 0. Entonces vamos a arrastrar vamos a arrastrar toda esta fórmula y vamos a mirar cuál es la distancia que tiene un clúster con respecto al otro clúster. Miremos que la diagonal principal va a ser de ceros, porque es la distancia de un clúster con el mismo clúster. Entonces eso es una cosa importante que aquí tenemos que tener en cuenta si nosotros nos traemos estas fórmulas. Por ejemplo, yo me traigo esto que tengo acá y lo coloco aquí al lado, pues ya sabemos de qué clúster estamos hablando. Y también entonces aquí los puedo colocar traspuestos y ya tenemos los clústeres. Entonces mire pues que aquí tenemos nuestra matriz de distancias o de límites de clúster. Esto lo vamos a llamar la matriz de límites de clúster. Matriz de límites de clúster. Es una cosa importante para la agrupación de los datos. Matriz de límites de clúster. Y lo colocamos. Entonces, el diámetro de este conjunto va a ser el promedio de estos datos de aquí, los que son diferentes de 0. Todos los que sean diferentes de 0. Aquí lo voy a hacer manualmente. A ver, yo como calculo este promedio aquí. El promedio o hagamos esta suma, simplemente la suma de este más este más este más este más este. Este hay que quitarlo, el primero no tiene nada que ver porque es el clúster con el mismo, entonces no me sirve. Entonces miren que yo voy a tomar los promedios de cada uno de los datos que tenemos ahí. Y miren que ahí nos va a dar nuestro diámetro o el promedio del diámetro. Lo podemos hacer así también, simplemente podemos hacemos la suma de todos estos datos y dividimos por 4 porque el 0 no cuenta. Miremos que ahí tenemos el promedio del diámetro de cada uno de los datos. Es muy fácil realmente. Entonces mire, aquí toco nuevamente, hago la suma de todos los datos, pero divido por 4 esas distancias con el fin de eliminar el 0. Eliminar porque ese promedio del 0 nos puede afectar el tamaño del diámetro o agrupador de información. Entonces vamos a mirar, voy a tomar un dato cualquiera, voy a buscar por aquí un dato cualquiera, voy a correr esto un poco más para acá. Bueno, no lo quería que se fuera tan lejos. Simplemente lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a traer un dato cualquiera. Voy a traer el dato 6. Un dato cualquiera.
Entonces la pregunta es, ¿este dato 6 a cuál de los clústeres pertenece? Entonces lo coloco aquí el dato 6, voy a evaluar el valor de pertenencia del dato 6 a cada uno de los clústeres. Esto lo vamos a llamar mu, j como ahí. Esto lo vamos a llamar valor de pertenencia del dato a cada uno de los clústeres. Voy a colocar aquí el mensajito, voy a colocarle el comentario. Este valor se conoce como valor de pertenencia del dato I al clúster J. Coloquémoslo aquí como valor de pertenencia. Valor de pertenencia. Entonces, ya tenemos ese, se conoce como valor de pertenencia del dato I al clúster J. Entonces, lo que tendría que hacer sería armar la fórmula que teníamos anteriormente. Entonces, le voy a decir que el exponencial, abro y cierro, de menos, abro y cierro, y elevado al cuadrado. Entonces, aquí es menos, recordemos que esto es menos. Entonces, abro el numerador, divido el denominador. ¿Qué es lo de arriba? Lo de arriba es el clúster, y le voy a colocar, voy a asegurar la columna, menos el dato que tengo aquí arriba. Y le voy a dar F4 para que se quede quieto. Dividido el manto. Dividido el manto, que es el diámetro de mi conjunto borroso o de mi clúster. Bueno, aquí me adelanté con el tema del conjunto borroso, pero ya voy a mencionar ese tema. Entonces, miremos acá. Entonces, voy a arrastrar un poco este valor. Yo miro aquí si hay algún error con respecto a los clústeres. Vamos a mirar a ver qué valor aquí nos quedó. Este valor había que asegurar la fila. A ver, vamos a analizar cómo fue la fórmula. Si yo toco este clúster, bueno, miremos que el diámetro se me quedó aquí arriba, porque no tengo fija esta columna. Listo, entonces le voy a dar Enter y arrastro. Es importante corregir aquí esta fórmula porque la fórmula del clúster es un medio. Es un medio. Aquí habría que multiplicarlo por 0.5. Sería un medio. Entonces le doy Enter. Miremos que los valores de pertenencia van a estar entre 0 y 1. Entonces esto que ya tengo acá, ya con el diámetro, con todo este tema, esto que hay acá o este nombrecito que ya tengo acá, se va a conocer esta etiqueta. Permite describir la variable aleatoria como una variable aleatoria lingüística. Aquí sí, aquí quise traer nuevamente esta fórmula porque aquí en este puntico que hay acá, me faltó el 1 medio. Así está definida la fórmula de distancia. Entonces es importante corregir el tema. Miremos que aquí yo ya lo tengo con 1 medio, o sea, con menos 0.5. Miremos que ya podemos obtener un valor que está entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir este punto 97, 47, 42? En términos de la lógica borrosa, entonces en términos esto se llama valor de pertenencia o estructura del clúster. Puedo afirmar con un 97,47% de certeza, y voy a colocarlo aquí arriba, de
de que el valor 2,45917319 pertenece a la severidad etiquetada como insignificante. Este insignificante también tiene una relación directa con las pérdidas esperadas. Generalmente lo que es insignificante y menor hace parte de las pérdidas esperadas dentro del riesgo operacional. Entonces miremos que todo este procedimiento lo podemos replicar también para la variable de frecuencia. Entonces vamos a hacer esto de manera automática. Entonces simplemente lo único que tenemos que hacer es que yo voy a hacer una copia de esta hoja. Voy a hacer una copia de esta hoja. Le voy a dar aquí al lado entonces variable lingüística de severidad. Miremos que yo ya tenía una de frecuencia. Entonces lo único que me va a traer de esta variable de frecuencia va a ser los datos. Igual como me pasó en la página anterior. Es mejor automatizar esto después. Me va a traer estos datos y los voy a colocar aquí al lado. Ya él me hace todo esto automáticamente. Lo único que me va a faltar es una cosita que ya la voy a corregir. Bueno, aquí tengo un problema porque seleccioné toda la columna. Solamente voy a seleccionar los 1000 datos. Le doy control C y la pego aquí a este lado. Entonces miremos que ya todo se me reconfiguró. Todo el cuento, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta para una nueva variable. Hay que generar nuevos datos aleatorios porque la variable tiene una simetría totalmente diferente. Miremos que está muy cercano a cero para la frecuencia. Como esta distribución que define la frecuencia, una distribución de Poisson, generalmente tiene valores de simetría muy cercanos a cero. Entonces voy a crear 3 aleatorios y voy a hacer lo mismo de la hoja anterior. Todo lo otro va a quedar igualmente replicado. Voy a decir entonces que voy a tomar el mínimo. Le voy a dar F4 para que me quede fijo, más, abro y cierro. El máximo, le doy F4, menos el mínimo, multiplicado por la semilla. Entonces mire que él ya me hace todo esto de manera automática. Mire que él ya, si yo le doy F9, mire que él me hace todo de manera automática. Lo único que no me hace de manera automática es el diámetro del clúster. Pero miremos que ya él hace este proceso de manera automática cuando ya estemos seguros de que hay datos en cada una de las semillas. En este momento entonces lo que hago simplemente es que fijo estas semillas, le doy copiar y le doy pegado especial valores. Miremos que ya tenemos todo fijo. Aquí lo único que nos faltaría, que lo que dijimos la vez pasada, es tomar estos datos, le digo copiar, le digo transponer y los voy a organizar de menor a mayor para que me queden pues los clústeres de menor a mayor bien organizaditos, todo el tema. Entonces aquí los pongo aquí a este lado. Entonces mire cómo me quedaron. Ya me quedaron todos los clústeres organizados. Ahí pueden ver la estructura de los datos. Aquí no es tan marcada la distribución de cola larga como en el caso de la frecuencia, sino que se puede ver que hay una distribución uniforme de los datos. Aquí lo único que nos falta a nosotros decidir es el tema de los diámetros, porque mire que los diámetros, si bien responden a esta suma que hay aquí, estos clústeres están fijos. Entonces si nosotros ya tenemos estos clústeres, le digo copiar, pego aquí los valores y estos mismos valores le digo control C y le digo, lo pego aquí traspuesto. Entonces mire que encontramos igualmente la diagonal con ceros, encontramos ya el clúster y con el método de Camins, y ya cuando tenemos aquí tenemos un valor de pertenencia. Recordemos, vamos a evaluar un valor de pertenencia cualquiera. Ahí yo traigo un valor de pertenencia cualquiera por aquí. Me va a traer el 11, que es un 9, le doy copiar
y vengo por acá y lo coloco aquí nuevamente, este 9. Entonces mire que ahí me va a decir los valores de pertenencia. Entonces miren que aquí abajo, y voy a borrar este comentario porque era del anterior. Este valor sí está bien, esto de impacto también está bien. Mire, por ejemplo, este primero. Entonces puedo afirmar, voy a insertar un comentario, son los valores de pertenencia. Entonces vamos a colocar aquí valor de pertenencia. Puedo decir entonces, puedo afirmar con un 35,43% de certeza de que una frecuencia 9 pertenece. Bueno, aquí hay una cosa importante. Aquí lo tengo por ahora, lo voy a dejar así como está: insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico, pero en el mapa de riesgo teníamos otras etiquetas que ya las voy a traer para acá. En este caso, podemos decir que 9 pertenece a una frecuencia insignificante, o que va a tener un impacto insignificante sobre el riesgo. Entonces mire cómo estamos declarando cualitativamente el tema. Yo por ejemplo yo en este caso pongo el ejemplo del médico que le dice a uno: es que tú tienes una predisposición al cáncer del 90%. Sí, médico, pero ¿cómo se hizo este proceso? Si él me muestra que él tomó todos los pacientes que ha tenido durante su vida y hace todo este proceso, yo me voy asustando porque en este momento ya los valores de pertenencia están soportados en los datos. Pero mire que él arrancó desde lo que hace todo el mundo, que es hacer una descripción cualitativa de las variables. Y nosotros aquí ya estamos haciendo esa descripción cualitativa y la estamos soportando con valores cuantitativos, que eso es importante en la lógica borrosa, mezclar lo cuantitativo con lo cualitativo. Cuando yo me traigo el mapa de riesgo, miremos entonces que la frecuencia esta es lo que me dice para la frecuencia es que estos valores van a tener un impacto muy raro, van a tener un impacto improbable, van a tener un impacto posible, van a tener un impacto probable y van a tener un impacto casi con certeza. Entonces miremos cómo describieron cualitativamente. Entonces esta afirmación que yo tengo aquí yo la puedo cambiar. Simplemente le voy a decir editar comentario y puedo afirmar con un 35,43% de certeza de que una frecuencia de 9 eventos de riesgo pertenece a una frecuencia o va a tener un impacto, que una frecuencia de 9 eventos de riesgo va a tener un impacto raro sobre el riesgo. Ahora, si nosotros vamos y miramos la última, también podemos decir, podemos afirmar con un 94,33% de certeza de que una frecuencia de 9 eventos de riesgo va a tener un impacto casi con certeza significativo sobre el riesgo operacional. Miremos que aquí nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en los valores de pertenencia más altos, porque esos son los que nos van a indicar a nosotros a qué etiqueta o cómo puedo clasificar yo un impacto en términos de esas cualidades que he descrito para cada una de las variables aleatorias. Entonces miremos que ya hicimos un recorrido completo de semillas, distancia de dato a semilla, y luego a partir de esa distancia de dato a semilla pudimos construir un clúster. Podemos describir cada uno de los clústeres en términos de etiquetas y de esta manera establecer valores de pertenencia para cada uno de los datos en términos de esas etiquetas. Cuando ya llego a estos valores de pertenencia, entonces ya puedo configurar el concepto de lo que se conoce como conjuntos borrosos o lógica borrosa. Si nosotros queremos ya hacer una grafiquita de estos conjuntos borrosos, lo podemos hacer
manera. Entonces, para tener un dibujo de los conjuntos borrosos, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a tomar cada uno de los clústeres o cada una de las semillas, las voy a colocar aquí. Voy a colocar cómo se llama cada uno de los clústeres. Y voy a colocar el valor mínimo, ya lo tenemos por allí, y voy a colocar el valor máximo. Entonces, esta función exponencial que hablamos aquí en el valor de pertenencia la vamos a graficar. Entonces, este valor mínimo lo vamos a colocar aquí, vamos a seleccionarlo de aquí, y el valor máximo vamos a seleccionarlo de acá. Entonces, lo primero que yo voy a decir es que la diagonal principal, recordemos que la diagonal principal tiene un efecto fundamental sobre los clústeres. Miremos que arriba, esto lo voy a correr para acá un poco para este lado, para que miremos que donde está el 0, ahora voy a colocar un 1. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, voy a llenar lo demás de ceros. Ese 0 me quiere decir que ahí está el centro del clúster. Perdón, ese 1 me quiere decir que ahí está el centro del clúster. Y ahorita voy a hablar de estos que están al extremo. Entonces simplemente voy a tomar todos los datos completos y le voy a ir a insertar gráfico. Voy a borrar este dato, voy a borrar este que me corresponde como con el tamaño, con el centroide. Entonces lo voy a borrar aquí y miren que me van a aparecer los clústeres. Miren que ahí me aparecieron cada uno de los clústeres o cada uno de las funciones de pertenencia o cada uno de las etiquetas o de los conjuntos borrosos. Esto lo vamos a llamar vamos a llamarlos conjuntos borrosos, y esto es para la frecuencia. Esto también lo podemos hacer para la severidad. Entonces, y ahorita lo puedo hacer en un momentico. Entonces, los conjuntos borrosos. Hay una cosa importante. Generalmente todas estas curvitas nos van diciendo a nosotros, miremos que esta es la función exponencial que nosotros teníamos aquí al lado. A ver si todavía la tengo por aquí. Dispongo de la función de pertenencia. Miremos acá que cada uno de los clústeres está definido por una función exponencial. Y esa función exponencial es cada una de estas curvitas que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, la serie 3, vamos a llamarlo con el nombre que tenía cada uno de los clústeres. Los voy a tomar de aquí, raro, improbable, con certeza. Voy a copiar acá. Y los voy a copiar aquí en este lado. Entonces lo llamamos mínimo, raro, improbable, posible, probable, casi con certeza. Entonces estos conjunticos borrosos que tenemos aquí abajo, voy a reducir un poquitico la pantalla. Cuando yo le doy botón derecho y le voy a decir seleccionar datos, entonces la serie 1, la serie 2 que es la roja, entonces le vamos a colocar el nombre de que es, esa frecuencia va a tener un impacto muy raro sobre el riesgo. Esta serie, un impacto improbable. La serie 4 va a tener un impacto posible. La serie 5 va a tener un impacto probable con respecto al riesgo. Y la serie 6 va a tener un impacto casi con certeza con respecto al riesgo operacional. Entonces miremos que ya calificamos nuestros datos. Es importante mencionar que cualquier pérdida que sea de menos de 2 eventos o de aquí para abajo, ya sabemos que eso va a tener un impacto muy raro sobre el riesgo. Entonces le deberíamos de dar un valor de pertenencia de 1. Entonces miremos que voy a graficar esta función. Aquí le voy a colocar un 1. Entonces mire que esta función de pertenencia termina con un valor en 1.
Eso me indica que todos los valores de pertenencia que estén de 2 hacia abajo van a tener una pertenencia de 1 a un conjunto muy raro. Y al máximo también puedo hacer lo mismo, le voy a adicionar un 1 acá. Y mire que esto lo puedo borrar pues para que no me aparezcan esos valores, en los valores mínimos de la distribución. Miren acá aquí abajo de cada clúster, mire que de aquí para abajo todo es muy bajo, con un valor de pertenencia de 1. Y de 6 para adelante va a tener un valor de pertenencia de 1 también, todo lo que sea de 6 en adelante. Entonces vamos a mirar aquí a ver cómo quedó la gráfica, estos datos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, cómo nos quedó esto. A ver, yo miro estos daticos. Hay una cosa que tengo que cambiar acá con respecto a estos valores de frecuencia. Los valores que me describen esta distribución de probabilidad van a ser estos de aquí, no los de arriba. Entonces, venga, yo lo cambio para cada uno de ellos, que no es esto, sino estos de aquí. Muy bien, borré la fila que no era, pero simplemente aquí la podemos corregir seleccionando cada uno de los datos y bajándolo de arriba. Entonces miremos lo que nos quieren decir los conjuntos borrosos. Miren, todo lo que sea menor a 1 o todo lo que sea de 2 hacia abajo va a ser entre raro y mínimo, o ya entre raro, entre improbable y raro. Y miren por acá, miren que la distribución de probabilidad quedó como recostada hacia el lado izquierdo, o los conjuntos borrosos o los clústeres quedaron hacia el lado izquierdo. Eso me indica la presencia de distribuciones de cola larga o de asimetría positiva. Miremos que todo lo que sea como de 11,57 adelante va a ser un impacto casi con certeza o un impacto máximo. Miren que aquí ya no hay conjunto borroso, solamente me va a tocar este conjunto borroso que tenemos acá. Entonces es importante que revisemos el tema, porque esto es lo que se conoce como los principios de la lógica borrosa. Este mismo procedimiento lo voy a replicar para la variable de severidad. Ahí tenemos nuestro clúster. Entonces mire cómo van a quedar dibujados. Simplemente vuelvo, selecciono la variable, los pego aquí. Vamos a decir que donde está estos clústeres los voy a colocar en el mismo nivel de los anteriores con respecto a la columna, y voy a colocar un 1 donde están los ceros. Eso me indica que ahí está el punto máximo de cada uno de los clústeres. Lo demás lo voy a llenar con ceros. Listo, me falta el conjunto mínimo y me falta el conjunto máximo. El mínimo está por aquí, le voy a dar igual y lo voy a buscar aquí, mínimo. Busco el máximo. Entonces ya tengo los valores. Recordemos que aquí va a estar un 1 y aquí va a haber un 1 porque siempre finalizan con un valor de pertenencia igual a 1, el valor máximo y el valor mínimo. Aquí selecciono todo esto en 0. Selecciono todo esto en 0. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer la gráfica de todo esto. Entonces le doy insertar, le digo que me inserte este grafiquito y mire cómo me queda. Claro que yo puedo hacer una cosa mucho mejor, que no me vaya a pasar lo anterior, simplemente seleccionar los números de los clústeres o los concentradores de datos e insertar la gráfica. Mire que ya me aparece de manera directa. Entonces ya podemos caracterizar nuestros conjuntos borrosos. Mire que igualmente me quedaron hacia el lado izquierdo, recostados hacia el lado izquierdo. Es toda la presencia de distribuciones de cola larga o con asimetría positiva. Estos los vamos a llamar los conjuntos borrosos de severidad. Estos conjuntos borrosos de severidad los podemos etiquetar como nosotros los mencionamos con respecto al riesgo. Los podemos etiquetar en insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico. Entonces los podemos pegar aquí. Ya tenemos nuestros conjuntos borrosos. Entonces le podemos decir acá que seleccionar datos con el botón derecho sobre la gráfica, botón derecho, seleccionar datos, y ahí en datos, entonces la serie 1
La vamos a modificar y la vamos a llamar insignificante, que tiene un impacto insignificante sobre el riesgo. La serie 2 va a tener un impacto menor sobre el riesgo. La serie 3 va a tener un impacto moderado sobre el riesgo. La serie 4 va a tener un impacto mayor sobre el riesgo. Y la serie 5 va a tener un impacto catastrófico sobre el riesgo. Entonces miremos que aquí podemos ver claramente la estructura intrínseca de la variable. Miren que los límites, por ejemplo, del intervalo, los límites, por ejemplo, de este conjunto van a ir desde 0.78 hasta 4.36, teniendo como centro el valor 2,07. O sea que eso va a tener un manto que me va a cubrir esos valores. Entonces miremos que aquí ya tenemos los conjuntos borrosos de severidad. Entonces ya tenemos la frecuencia descrita como conjuntos borrosos y la severidad y la frecuencia como conjuntos borrosos. Entonces miren lo importante que es el método Camins para la construcción de variables aleatorias lingüísticas, de variables aleatorias como variables aleatorias lingüísticas. Esto igualmente también lo puedo llamar ya como una variable aleatoria lingüística. Variable aleatoria, coloco aquí, variable aleatoria lingüística. Nuevamente, muchas gracias a los que están visualizando este video. Hoy tratamos pues todo el tema de lo que son el modelamiento de variables aleatorias lingüísticas y todo el tema de Camins. Muchas gracias y hasta un nuevo video.